Perlas del libro de Oseas. Muy pocas personas reconocen que las bendiciones que reciben vienen de Dios, que los bienes materiales que tienen son entregadas por Dios. ¿Por qué? Porque muchos creen que lo que logran conseguir, sus éxitos, sus triunfos, sus riquezas, son fruto de su esfuerzo. Buen día. Damos gracias a Dios que nos permite meditar en las perlas del capítulo 2 del libro de Oseas, el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Como ya mencionamos, los capítulos 1, 2 y 3 tratan acerca de la infidelidad de Israel para con Dios, pero ilustrados de una forma vívida en la experiencia personal del profeta Oseas, a quien Dios le ha indicado que debe casarse con una mujer infiel. Decid a vuestros hermanos, Ami, mi pueblo, y a vuestras hermanas, Ruama, compadecida. Nuestro Dios es un Dios perdonador. Es un Dios que siempre nos da una segunda oportunidad. Pero el perdón que viene es respuesta al arrepentimiento, es en respuesta a un corazón contrito que busca ser restaurado. Dios hace todo lo posible para que nosotros seamos salvos. Cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente Dios lanzó el salvavidas. Les mostró el plan de salvación, de qué modo Él los salvaría de la condenación de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y ahora Dios le dice a su pueblo, decid a vuestros hermanos, a mí, mi pueblo, ustedes son mi pueblo. A vuestras hermanas, Ruama, compadecida, yo tengo compasión de ustedes. Pero para que la relación entre Dios y su pueblo sea restablecida plenamente, debe haber renuncia al pecado. Contended con vuestra madre. Contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. ¿Y por qué? Porque se ha roto el pacto. Dentro del matrimonio, una de las causales y la única, según la encontramos en la Biblia, es cuando se rompe ese pacto, y ese pacto se rompe cuando es violado el lecho nupcial. Aquí el Señor dice, no es mi mujer ni yo su marido. Se manda al pueblo de Israel que entre en pleito, que alegue con su madre, la nación de Israel, para que se arrepienta y se vuelva a Dios. No es mi mujer. Algunos sostienen que este mensaje es un mensaje alegórico, simplemente simbólico. Pero hay más de una evidencia de que fue parte de la experiencia personal del profeta. Pues sus fornicaciones, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Apártese de su pecado. El arrepentimiento es eso, apartarse de nuestros pecados. Arrepentirse es dejar de cometer los pecados, buscar un cambio. Recordemos la oración de David en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón. Aparte, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Israel quedaría reducido a la condición en que estaba cuando por primera vez Dios lo eligió como su pueblo,
cuando era una nación oprimida, una nación de esclavos. Israel quedaría desvalido, débil, sin protección, como estaban los hebreos cuando Dios los sacó de Egipto. El profeta Ezequiel amplió esta misma figura en el capítulo 16, un capítulo que ya hemos estudiado versículo a versículo. La deje como tierra seca y la mate de sed. Ezequiel 19:13, allí encontramos un mensaje muy similar. La lamentable condición visible de la tierra refleja el estado interior espiritual del pueblo, pues el alma que ha abandonado a Dios y a su vez ha sido abandonada por Dios, se siente solitaria y desolada, angustiada con una sed ardiente. Las personas que han perdido el rumbo en la vida espiritual, que no están con Dios, son personas que tienen una vida difícil, son amargadas. Y no estamos hablando de personas que no conocen a Dios o personas que no leen la Biblia. Hay mucha gente que lee la Biblia y anda con la vida amargada. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Aparentemente este texto, si nosotros lo leemos de forma aislada, da la impresión como que por ser hijos también están condenados, deben pagar los pecados de la madre. Pero no es así. Dios deja muy en claro en Ezequiel 18:20, Deuteronomio 24:16, Jeremías 31:29 y 30, que los padres son responsables de sus pecados y los hijos de sus pecados. Cada quien responde por sus pecados. Ni los hijos van a pagar por los pecados de sus padres, ni los padres van a pagar por los pecados de sus hijos. Los hijos tienen, lamentablemente, la tendencia a seguir los malos caminos de sus padres y así llegan a participar de sus castigos. Son hijos de prostitución, dice. Si estas palabras se refieren a los hijos mencionados, quiere decir que la infidelidad fue consumida. Pero esa relación de Dios con su pueblo fue una relación de este tipo. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Iré tras ellos. Las personas han llegado a convencerse que las bendiciones que tienen son producto de sus esfuerzos. Otros creen que son producto de las bendiciones de sus dioses. Se escucha, por ejemplo, aquí en Lima, en el mes de octubre, que mucha gente dice que es fiel, es devoto del Señor de los Milagros porque le ha sanado, le ha bendecido, y empiezan a describir: los ídolos no bendicen, los ídolos no tienen poder de dar el pan, el agua, de dar lo que se necesita, de dar el sustento, no tienen ese poder, solo Dios lo da. Pero lamentablemente se llega a creer que ello viene producto de su adoración a ídolos. En vez de agradecer a Dios por haber suplido sus necesidades y por haberles dado comodidades, como lo agradeció David, Primera de Crónicas 29, 10 al 14, los israelitas apóstatas atrevidamente atribuyeron a sus apostasías, a sus ídolos, el haberlos bendecido. ¿Recuerdan ustedes cuando quedó ese pequeño grupo después de que los babilonios destruyeran todo? Y le piden a Jeremías, le dicen: consulta a Dios por nosotros. Jeremías les da un mensaje de parte de Dios, a ellos no les gusta y ellos llegan a una conclusión cuando ya están ahí en Egipto. Cuando servíamos a nuestros ídolos todo nos iba bien,
pero desde que dejamos de servirle todo nos va mal. La gente llega a creer eso, pero olvidan lamentablemente que es Dios quien nos rescata, es Dios quien nos bendice, es Dios quien nos sostiene, y la mayor bendición es nuestra vida. Y la evidencia es que no hay ser humano, no hay ninguno que tenga la solución al problema de la muerte. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. ¿Cómo entiende usted este pasaje? Mire, esta es una gran perla. En pocas palabras, cuando nosotros cometemos pecado es como si estuviéramos en caída libre. Y Dios interviene para que nuestra caída no sea tan trágico, que no lleguemos a matarnos. Dios pronuncia ahora un castigo sobre Israel. ¿Y cuál sería este castigo? El Señor está determinado a frustrar su camino de pecado y de vergüenza. Le pondrá obstáculos. ¿Cuán cierta es esta afirmación de Tomás Kempis en su imitación de Cristo? Que el hombre propone, pero Dios dispone. Esto es así por la misericordia de Dios, pues Dios conoce mejor lo que es para nuestro último bien. Se dice que Martín Lutero declaró lo siguiente: «Oh desventurados hombres, cuando Dios los deja librados a sí mismos y no se les opone en sus concupiscencias. Os jactáis muchas veces porque no encontráis dificultades en el camino del pecado. Jactaos, tienes motivos para aullar y retorcer tus manos. Tienes la maldición de Dios sobre ti, la terrible maldición de hacer placentero el camino del pecado». No, Dios no permite que el pecador prosiga en su desenfreno. Y este principio lo podemos encontrar nosotros, por ejemplo, en Proverbios 16:1, 16:9, en Lamentaciones 3:7, Lamentaciones 3:9. Dios siempre está ahí, haciendo algo para que no nos autodestruyamos. ¿Qué tal perla, verdad? Dios interesado en que seamos salvos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los llamará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Serían vanos los esfuerzos de Israel para encontrar a sus amantes. Ni las naciones paganas circunvecinas, ni sus deidades podrían ayudar a Israel en su hora de necesidad. Entonces, como el hijo pródigo, levantaría la mirada y diría: tengo que volver a mi Dios. La misma historia del hijo pródigo, ahora en la historia de Israel. Iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Dios sacó a Israel de Egipto. Y en el libro de Ezequiel lo describe de una forma tal que lo encontró como una bebé recién nacida, abandonada, envuelta en sangres. Y Dios lo cuidó. Dios hizo que creciera. Por eso dice el profeta, lo describe como el primer marido. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Esta historia es bien repetitiva, muy repetitiva. Esto lo que hace es revelar la ignorancia pecaminosa de la gente, del pueblo de Dios, y su ingratitud con el verdadero dador de toda dádiva y todo don perfecto. Santiago 1:17. Hoy mismo la gente que dice: yo tengo esto porque me esforcé, porque he estudiado, porque me he quemado las pestañas. Entonces ahora
cosecho, pero olvidan que la salud, la sabiduría, todo lo que somos son bendiciones de Dios. La gente niega a Dios, pero si supiera que lo que tiene lo recibe de Dios, se avergonzaría. Por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Dios resuelve apartarse de la misericordia y recurrir a un castigo merecido. Infligiría el castigo privando al pueblo de Israel de las misericordias que habían sido tan mal usadas en la idolatría y el pecado. El abuso de la misericordia haría que ésta les fuera quitada. Dios quizás nos prive a veces de sus dádivas para que nos demos cuenta que provienen de Él y que desea nuestra agradecida asociación, quiere estar relacionado con nosotros. Hay un dicho, ¿no? Quizás muy conocido. Dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cuando perdemos las bendiciones, recién levantamos la mirada al cielo. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Destaparé, revelaré, dicen otras versiones, su locura, sus deshonestidades, dice la versión moderna, continuando con esta ilustración de la esposa infiel de Oseas. El Señor advierte que la desgracia seguirá a la escasez en el caso de Israel. La que una vez fue una delicia, ahora es considerada con desprecio y desdén. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Todas esas fiestas ceremoniales tenían una razón de ser: hacer que la relación entre Dios y su pueblo sea estrecha, un pacto de Él nuestro Dios, nosotros su pueblo. Pero al perderse de vista todo eso, ya no tenía sentido que lo sigan practicando. Israel desapareció. Posteriormente, los judíos también, como nación, dejaron de ser. Ya no había sentido a que se continúe con las fiestas. Todo lo que hacemos en el presente, los programas, las ceremonias, todo lo que hagamos, debe tener un sentido espiritual. Debe llevarnos a acercarnos a Cristo. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Cuando la gente pierde la salud, cuando la gente pierde todos sus bienes, recién empieza a considerar, recién empieza a levantar la mirada hacia Dios. Cuando ya la ciencia, por ejemplo, dice que ya no hay nada que hacer por la salud porque está muy deteriorada, recién se acuerdan de Dios. No esperemos a que lleguen esos días para levantar la mirada al Creador. Y la castigaré por los días en que incensaba los Baales. Lamentablemente, los pecados tienen consecuencias. Y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Cada una de esas acciones serían castigadas, tendrían consecuencias. La castigaré. Dios perdona cada uno de nuestros pecados, pero las consecuencias continúan. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Aquí hay un giro inesperado en el mensaje. Está hablando de castigo, está hablando de una relación rota, y ahora Dios, el Dios de las segundas oportunidades, dice, yo la atraeré. Hay una versión moderna que dice,
yo la volveré a enamorar y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Aquí Dios muestra su permanente e inagotable amor para con su pueblo. A pesar de los extravíos de éste, Dios está siempre invitando, llamando, siempre extendiendo la mano, siempre haciendo algo para atraernos. Y le hablaré al corazón. ¿Dónde? En el desierto. El desierto. Allí le hablaré al corazón. Hay personas que se han endurecido tanto, hay personas que han llegado a una rebeldía tal que necesitan que Dios les hable al corazón, pero en un lugar donde no haya bulla, en un lugar donde no haya ninguna interrupción. ¿Y qué mejor lugar que el desierto? ¿Cuál puede ser el desierto para ti, para encontrarte con Dios, para que Dios te hable al corazón? Puede ser la primera hora de cada mañana, que separes ese encuentro allí en tu habitación o en un lugar que tú encuentres donde nadie interrumpa y permite que el Señor te hable al corazón. Le daré mis viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. El valle de Acor literalmente es traducido como el valle de la perturbación. Pero dice que ese valle, el valle de la perturbación, sería ahora el valle de la esperanza. Una puerta de esperanza. Hay esperanza. Hasta ahora hay esperanza para nuestra salvación. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto, cuando fue rescatado ahí de Egipto, cuando tras cruzar el mar rojo cantaron y alabaron el nombre de Dios. Allí cantará. Cuando Dios nos restablece plenamente. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baal. Ishi significa mi marido, lo que indica el propósito de Dios de renovar su pacto con todo Israel después del cautiverio. Figuradamente se volvería a casar con su pueblo. Cuando Juan describe a la santa ciudad descendiendo en Apocalipsis 21, lo describe como una esposa ataviada para su marido. Nunca más me llamarás Baal. Baal también puede significar mi marido, pero este vocablo describe algo más, al marido en su condición de amo o dueño, señor. Nunca más, sino que la relación sería una relación de amor. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. La popularidad del nombre Baal en diversos periodos de la historia de Israel se puede demostrar por la serie de pasajes bíblicos donde se incluye a Baal. Baal Berit, Baal Gad, Baal Jamón, Baal Jasor, Baal Hermón, Baal Meón y así, Baal Peor. Era un nombre muy popular en toda la región, pero ahora dice, quitaré de su boca los nombres de los Baales. No sería más pronunciado. Se produciría un cambio. Habría un nuevo corazón, una nueva forma de pensar, nuevas creencias. Se rompería completamente con la idolatría. Cuando Dios restaura, cuando Dios restablece plenamente. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo y con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir seguro. En la restauración venidera la nación dependería de Dios para su protección. No de ejércitos, no de arma alguna. Con Israel no se pudo hacer realidad.
pero en nuestros tiempos, o en los tiempos en los cuales Dios establezca su reino eterno, eso será una realidad. Pero esa paz que Dios asegura, esa paz que Dios quiere darnos, debe empezar a ser disfrutado, vivido en el presente. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Miren cómo termina este pasaje. Y conocerás a Jehová. Los israelitas conocían el orden del culto de Jehová, los sacrificios, los días de las fiestas y otras ceremonias relacionadas con ese culto, pero no conocían a Dios. Y eso se repite en nuestros días. La gente participa de cultos, participa de programas, pero no conoce a Dios. Tienen una idea de Dios. El mismo culto religioso y el servicio ritual dedicado a Dios se había convertido para ellos en un engañoso sustituto de Dios mismo. ¿Recuerdan Ezequiel? La gente consideraba el templo como su lugar seguro. Y decían templo, templo, templo. Y Ezequiel dice, no iría más. Y conocerás a Jehová. Dios dice, en aquel día te desposaré. Se restablecería el pacto, pero para eso tú necesitas aceptarlo como tu Señor. Entonces ese pacto se restablecerá en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y dice que esa relación sería en fidelidad y aprenderían a conocer a Dios. Y ese es el desafío para nosotros. Conocer a Dios, que se restablezca plenamente nuestra relación con Él, pero para ello hay que relacionarnos continuamente. Si no nos relacionamos, no hay forma. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. ¿Qué encontramos en estos dos versículos? El origen de la prosperidad de Israel, el origen de la prosperidad en nuestra vida, viene de Dios. Y miren, aquí el profeta presenta una gráfica, ¿no?, descendiente. Dios responde a los cielos responden a la tierra y la tierra responde a las cosechas. De esta manera la prosperidad material de Israel es rastreada por el profeta hasta su verdadero origen, el dador de todas las cosas. Él es el dador de todas las cosas, de Él recibimos todo. Y termina diciendo, y ellos responderán a Jezreel. Jezreel estaba relacionado con el pecado de Jehú. Había que castigar ese pecado. Jezreel se convierte en un nombre que une el recuerdo del castigo pasado de parte de Dios con la seguridad de su misericordia futura. Jezreel ya no sería recordado como el lugar del sufrimiento, del dolor, sino como el lugar de la bendición, como el lugar de el restablecimiento del pacto entre Dios y su pueblo. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia. Una promesa de que después del cautiverio Israel sería nuevamente plantado en la tierra prometida, y sucedió. Y tendré misericordia de Lo-ruhama, y diré a Lo-ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Tendré misericordia. Qué grande, ¿verdad? Ese es el Dios de las segundas oportunidades. Ese es el Dios que tenemos, un Dios que quiere que seamos salvos. Y así como se cierra el capítulo 1 con el restablecimiento del pacto, de la misma manera el capítulo 2 se cierra anunciando el restablecimiento del pacto, el nuevo pacto anunciado en Jeremías 31 y
ratificado, vuelto a mencionar en Hebreos capítulo 10. Tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Él nuestro Dios, nosotros su pueblo. Las bendiciones, estimado hermano, estimada hermana, vienen de Dios. Las fuerzas que tienes, la capacidad que tienes, todo lo que tienes lo has recibido de Dios. Así es, Él es la fuente. Dios perdona cada uno de nuestros pecados. Nuestros pecados tienen consecuencias. Él se opone a nuestra caída libre. Hace lo indecible por hacernos recapacitar para que volvamos. Él es el Dios que siempre nos da una segunda oportunidad. Acéptalo como tu Salvador y separa tu desierto para encontrarte con Él cada día, para que te hable al corazón y que ese lugar se convierta en el Jezreel de tu vida espiritual. Que Dios te bendiga.